Un amel y cordial saludos a todos los televisores que se vienen conectando a través de esta aula Zoom y quienes se irán uniendo durante la transmisión. El día de hoy, continuando con nuestras jornadas académicas del Cafeteando Jurídicamente, sesión número 20, nos encontramos con un gran conocedor del derecho. Hablamos del doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, con el tema ¿Cómo queda ahora el caso Cócteles? Pero antes de dar inicio, conoceremos algunos tópicos de su hoja de vida. El doctor es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor con mención sobresaliente en Summa Cum Laude, premio extraordinario por la UNDEC Madrid, España. Tiene un postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Profesor visitante o conferencista invitado en el Instituto Max Planck del Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Kroll, Alemania. Perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así tanto, estimada comunidad jurídica, les hacemos recordar que si tienen preguntas, dudas, algunos vacíos legales durante la transmisión, pueden escribir por la casilla de comentarios o si no, alzando la manito con la venia del doctor para su participación. Muy bien, dejando todo recalcado, estimado doctor Eloy Andrés, bienvenido a su casa. Muchas gracias, muchas gracias, querido Cristian. En realidad siempre es un gusto exponer con los amigos de la Asociación Derecho en Línea, que ya deben estar todavía con la resaca del aniversario, pero bueno, son esas cosas que hay que disfrutar. Eh, yo voy a hacer una exposición sobre un tema de plena actualidad. Algo adelanté a tiempo reciente, pero ahora esperamos que se pueda escuchar la exposición completa. Fuera de mis agradecimientos a Derecho en Línea, vaya también mi gratitud a todos y a todas las personas que nos están siguiendo en este momento y a quienes nos vayan a seguir porque esto se va a proyectar en diferido también. Mm. Y, como no, el colegio, el ilustre Colegio de Abogados de Sullana, por su siempre continua colaboración con las labores de Derecho en Línea y tengo entendido que también con otras instituciones. Vamos a ver de qué trata este famoso caso Cócteles y en qué estado de la cuestión está. Voy a ser claro, parte de esta exposición tiene mucho que ver con la ponencia que en su momento iba yo a sustentar en el Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional, eso lo sabe muy bien Cristian, congreso en homenaje a, con todas las eventuales discrepancias que se tenga con él, por posiciones recientes, con Domingo García de la Hunde, pero con nadie puede negar que fue el iniciador propiamente del derecho constitucional moderno y del derecho procesal constitucional en el Perú. Y cómo no, congreso hecho en homenaje a mi maestro, ejemplo y amigo recién fallecido, Néstor Pedro Sabueso. Es más, el viernes, que aquí es feriado en el Perú, en Argentina vamos a participar, como continuamente lo hemos hecho, en congresos que justamente instituyó Néstor en la prestigiosa Universidad Austral de Buenos Aires. Vamos entonces al tema. ¿Cómo comienza esta situación? Para los más jóvenes de la concurrencia, o las más jóvenes de la concurrencia, se descubre que hay intervención de una serie de compañías básicamente dedicadas a la construcción brasileñas, entre la más importante de ellas, Odebrecht, pero hay otras, OAS, Camargo Correa, para mencionar las más notorias. ¿Qué hacían estas compañías? A quien era gobierno, a que tenía cargo gobierno, soborno,
cohecho, como se llama en términos estrictamente jurídicos, y también hacía una apuesta por candidatos y candidatas a la presidencia de la República y se sospecha, porque todavía ahí no ha llegado al nivel de averiguación, a los congresos, a los congresistas y las congresistas. Obviamente no solamente, no aquí, entonces el juego no era asegurar lo que ya está en trámite, sino garantizar lo que se viene. Y por eso se ponía dinero en la campaña del candidato A y de la candidata B, y de los candidatos a congresistas C y D. Se ponía dinero en partidos. Es más, el caso de Odebrecht es tan grueso que tenía dentro de su estructura interna una empresa internacional con sede en Brasil, con origen en Brasil. Tenía la curiosa situación de contar con una dirección a la cual le habían puesto un nombre rimbombante, pero es la dirección que se encargaba de gestionar todos los cohechos a nivel de América Latina. Dato adicional, ¿cuál fue el país, estado, para decirlo con más propiedad, donde ingresó más dinero de Odebrecht después de Brasil? Perú. Cuando se descubre esta cobertura, por decirlo de alguna manera, que maneja Odebrecht, donde el detalle importante es o me coludo con investigadores, perdón, con funcionarios, funcionarias que ya están en el cargo, para, para conseguir determinados resultados. Se ha sacado una, si quiere sacar una licitación, desde las bases de la licitación me meto, entonces supongamos, no me mires mal, Cristian, vamos a usarlo de ejemplo, tú eres la dependencia administrativa, tú eres policía estatal, yo soy Odebrecht. Mira que me pongo en el papel más feo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo le ofrezco a Cristian que haga unas bases que se llamen Eloy, que se apelliden Espinosa Saldaña, el segundo apellido, y que se apelliden Barrera. Cuando sale estas bases para el concurso correspondiente, pues no hay forma que yo pierda. Y esto se agrava con una interpretación, siempre considerada poco feliz, que cuando hay varios postores, se escoge o se tiende a escoger al que pone la propuesta menos costosa. Claro, todos estamos de acuerdo con que hay que cuidar el erario nacional, pero a veces eso puede prestarse para formas encubiertas de corrupción. Me explico. Yo, volvamos al ejemplo hace un rato. Yo, Odebrecht, busco a nuestro amigo funcionario, don Cristian, y le digo, armamos, supongamos que estamos sacando una concesión de obra, para hacer un puentecito. Yo me pongo de acuerdo con él en decirle, mira, el puente, vamos a sacar las bases para que sea de tales características, vamos a pedir que la empresa que se presente para hacer el puente tenga también determinadas características, y yo, sabiendo cuáles son las reglas de juego, sabiendo que esto cuesta como 200, ofrezco que cuesta como 120, en realidad abono 160, 40 se quedan entre Cristian y los amigos con los cuales estoy trabajando esto, y para remate, después digo la verdad, no me alcanza el dinero que me dieron, me han concedido para el puentecito, y el puentecito que formalmente yo cobré, yo ofrecí a 120, pagué en los 860, costaba 200, pido
hasta el monto de 250. Ese es el juego que hacían estas instituciones, lamentablemente en el Perú y en otros países. Y para conseguir esto, incluso llegaban a establecer actividades de cohecho al más alto nivel. Presidentes de la República del Perú han estado implicados en eso. Algunos a través de una empresa que tenía con un socio chileno. Otro, ante las evidencias que recibían directamente el dinero, se suicidó. Y en este momento hay un presidente de la República, expresidente de la República preso, y hay un expresidente de la República que estuvo preso. Bueno, preso con prisión preventiva. Habrá que probar, pues la presunción de inocencia siempre va por delante, que es culpable o no. Y hubo un presidente con su esposa que estuvieron presos, prisión preventiva, y que ahora están en la discusión legal de evitar que le caigan 36 años de cárcel a la esposa y 30 años de cárcel a la esposa. ¿Por qué explico todo esto? Para que se entienda el contexto en el cual se genera la situación de Copex. Ojo, no es solamente Obres. OAS está directamente implicado con quien fuera la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Y este no es un problema de izquierdas, centros o derechas. Aquí se repartió el dinero entre todos los que tenía autoridad o podía llegar a tener autoridad. Y ahí se entiende el caso de cócteles más directos. La señora Keiko Fujimori Iguchi ha sido 3 veces candidata a la presidencia de la República y en su segunda candidatura todo indica que recibe dinero de Odebrecht. Digo todo indica porque el proceso, este trámite, y ya vamos a saber hasta cuándo este trámite. Vamos poquito a poquito para hacernos. La señora Keiko Fujimori Iguchi aparece en las anotaciones del encargado de Odebrecht en el Perú, un señor de apellido Barata, que en realidad la está sacando barata, después explicaré por qué, y se dice aumentar 500 a Keiko. Y quiere decir que ha recibido una cantidad, y claro, los 500 no son 500 soles. Deduciendo de las otras anotaciones de Barata, esos 500 son 500.000 dólares. Ahora, detalle que hay que tener presente hasta el final de mi intervención y para las preguntas que ustedes tengan a bien formular, a pesar de que esta conferencia comienza en la noche y estamos en un día de semana y mañana hay que ir a trabajar o a estudiar. ¿Qué es lo que se hace en este caso? ¿Podía o no donarse? No está prohibido donar a las campañas electorales, para la presidencia de la República, para el Congreso, para las alcaldías, para los gobiernos regionales, de la forma que existe en el Perú. Perú no es un país, no es Estado federal, es un Estado unitario, descentralizado pero unitario. Lo que sí en ese momento no se permite, se te obligaba era, y se obliga hasta hoy, es al registro de la donación. ¿Para qué? Para evitar justamente que después yo, Odebrecht, condicione, si es que llega al cargo mi amigo Cristian a ser presidente ya, o de la región Amazonas o presidente de la República. Porque si obviamente yo financié su campaña, y esto no está registrado, corremos el riesgo de que no pueda
controlarse lo que es una gestión indebida de intereses entre él y yo. Pero, dato a tener presente, en las elecciones donde esto se realizó, no era considerado delito el no registrar las donaciones. Ahora sí, en ese momento no. En ese momento era una falta administrativa que requería de una sanción por los organismos que ven en el caso peruano el tema electoral. Punto. ¿Y qué ocurre? Nadie da fe de haber podido estar en cócteles o sea, reuniones, compartir, que convocó la señora Fujimori Iguchi para recibir dineros pro campaña, y eran probablemente las invitaciones para cócteles más caras de toda la historia peruana, y además hubo un grupo de gente que de muy buena intención, por ejemplo, aquí veo anotado al amigo Peter, aquí había anotado al amigo Sergio, de repente pues creían en la señora Fujimori Iguchi y ponen su platita pues, para apoyar en la campaña lo que trae. Bueno, pero cuando comienza a hacerse una investigación del paquete llamado Lavallato, porque el jato es castellano, pero el yato es en portugués. ¿Por qué? Porque esto era una lavandería de dinero, de ahí viene el nombre. Cuando se arma un grupo especial de fiscales que comienzan a investigar esto, por eso de ahí lo peligroso que se quiere hacer ahora, que es tema de otra posible exposición, que se le quiera quitar la dirección de la investigación penal, a pesar de que haya excesos a los fiscales para pasarse a los policías. El policía no es abogado, y para los que tenemos, ya peinamos canas, sabemos cómo era muy proclive, hay excelentes policías, pero hay gente que era muy proclive a arreglar sus problemas de indicios de la comisión de delito con un cómodo atestado policial coordinado, por decirlo de la manera más elegante, en la comisaría, ¿no? Hoy sigue siendo el fiscal, pero ya se ha hecho una primera votación que debiera implicar reforma constitucional para que la dirección de la investigación penal vuelva a la policía. Tema en el cual, adelanto, no estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque se arma una fiscalía para ver todo el paquete, Lavallato, o sea, Odebrecht, Soas, Camargo Correa, las empresas que siguieron esta práctica, y de allí hay un fiscal superior coordinador, que ha sido básicamente durante casi todo el tiempo, Rafael de la Barba, y él tiene varios fiscales provinciales a su cargo, a los cuales les encomienda que vean el caso A, el caso B, el caso C. Y probablemente al más conocido de estos, sea el más conocido de estos fiscales provinciales, es el señor José Domingo Pérez. A José Domingo Pérez, entonces, le encarga de la Barba que haga el seguimiento de estas donaciones a la campaña de Keiko Fujimori Iguchi. Y por eso el caso, como hubo donaciones directamente, pero buena parte de la plata, del dinero recibido, la plata, diríamos en el Perú, se canalizó, por decirlo de alguna manera, a través de los cócteles, de los cuales muchos pagaron, pero nadie se acuerda de haber estado, se le encarga a él que sea el fiscal responsable de hacer la investigación para ver si hay la comisión o no de delito. Y en esa lógica vamos encontrando que un buen día nuestro amigo
por decir, no es mi amigo, lo conozco solamente de vista, el fiscal provincial Pérez hace allanamientos en diferentes instituciones. Valga aquí la acotación. Disculpen y ojalá no me corten por esto, pero acá hay varios pies de página porque nada es casual en esta situación. En el caso peruano, no había en el año 2018 un protocolo de cómo tenía que hacerse un allanamiento. Es más, la pauta era muy clara. El fiscal hacía lo posible por ingresar a las buenas, y si no lo dejaban ingresar a las buenas, de cerraje de la puerta, y si no se podía hacer de cerraje de la puerta, pues a ver con qué objeto contundente nos derribamos la puerta en cuestión y entramos. Ojo, que eso le ocurrió nada menos que a la actual presidenta de la República, a la cual no estaba en su casa, su hijo se comunica con él, el hijo dice que la madre señala que no abra, no se pudo hacer el descerraje, y como conocemos muchos en el Perú, van precisamente con un tronco a empujar para derribar la puerta. Y eso no lo hace la policía porque quiere, lo hace porque la fiscal que estaba a cargo de ese caso le dice, necesito entrar para ver qué elementos de juicio hay, si hay la comisión de delitos o no de la actual presidenta de la República. Entonces el tema de los allanamientos se volvió un tema muy sensible y se dicta una ley contra el crimen organizado, que en realidad a veces parece que más favorece al crimen organizado. En el tema de los allanamientos, supongamos que vamos a hacer un allanamiento a nuestro amigo Cristian, que ya es abogado, tiene su oficina, dicta clases en varias universidades y tiene en alguna de ellas un despacho a tiempo completo. Entonces, ¿solo voy a allanar su casa o voy a allanar también el departamento, voy a allanar su oficina, voy a allanar el estudio de abogados donde trabaja, etcétera, etcétera? La idea es que se allana todo, ¿verdad? Bueno, ahora ya no. La ley, cuya constitucionalidad, entiendo, está queriendo ser discutida ante el tribunal, nos dice que tengo que hacer mandar una notificación a la persona que se va a producir, natural o jurídica, donde su local se va a producir el allanamiento, se puede hacer uno por vez. Hay que avisarle que lo vamos a allanar y la persona tiene que estar allí, si es una persona natural, ella misma, si es una persona jurídica, su representante legal, con el abogado o abogada correcto. O sea, es como decir, la norma es, con todo respeto, inaceptable. ¿Por qué? Es como decir, voy a mandarte una cartita diciendo voy a embargar tu casa porque debes dinero a una persona. Que el juez le mande la cartita o el fiscal mande la cartita, voy a embargar tu casa. Si yo le digo a Denis, aquí presente, o a Milagros, aquí presente, voy a embargar tu casa el día 2 de septiembre, ¿qué va a hacer terminando esta conferencia y probablemente sin terminar esta conferencia, Milagros? Pues se va a ir, va a sacar todas las cosas de su casa para que cuando lleguen a embargarle y a llevarse sus bienes, tengan poco o nada que puedan encontrar. Ya sea porque se los van a quitar porque debe una suma de dinero o porque se los van a quitar porque tienen allí el indicio de la comisión de delitos. Celulares, computadoras como la que me estoy comunicando con ustedes y un largo etcétera. ¿Qué pasa? Si no hay protocolo, el fiscal Pérez va a hacer allanamientos. Y en este momento, en el momento, estamos hablando de el 11 de diciembre del 2018, se podía hacer varios allanamientos al mismo tiempo y obviamente no te avisaban que te iban a hacer.
Y la estrategia de Pérez no solamente fue allanar a personas vinculadas a Keiko Fujimori, obviamente, ¿no? No solamente a ellas, sino personas vinculadas a ellas, sino incluso a los abogados y los estudios de abogados donde se habían visto estos casos. El 11 de diciembre de 2018, Pérez va al estudio Arsenio Oré Guardia, uno de los estudios dedicados al derecho penal más importantes del Perú. Mucha gente identifica en el caso peruano y en el extranjero a la abogada Juliana Loza, porque es la que directamente defiende asume la defensa de Keiko Fujimori. Pero la abogada Juliana Loza trabaja para el estudio del cual es el dueño el señor Arsenio Guardia. Entonces, a por él, a su estudio, a mirar qué encontramos. Y como no hay protocolo, se va sin avisar, se agarran todas las computadoras que se puedan para ver qué contenido tienen. Y Arsenio, que es un abogado muy hábil, se da cuenta que esto puede estar cayendo en el exceso y lo hace pasar a su oficina, a Pérez. Mira mi oficina, señor fiscal, ¿qué es lo que usted encuentra? Acto seguido, entonces, o sea, la diligencia es permitida por Oré, pero Oré, por algo estamos hablando de uno de los penalistas en el ejercicio del litigio más importantes del país, Oré va a cuestionar después de la diligencia. Va a decir, no se puede hacer un allanamiento con esas consideraciones a un estudio de abogados. Y eso me ha pasado. Y esa actuación del fiscal Pérez, yo la cuestiono ante su jefe. Y ya habíamos dicho quién era, el fiscal de la Verga. Y de la Verga saca una resolución para los curiosos, la resolución número 1 del año 2019, de 7 de enero del 2019, diciendo, no considero que Pérez haya hecho algo irregular. Mi subordinado encargado de ver el caso de cócteles ha actuado dentro de las pautas que normalmente se aplican para este tipo de cosas. Con esa decisión, obviamente, nuestro amigo no está de acuerdo y va a plantear un amparo. ¿Y por qué un amparo, dirán ustedes, y no un habeas corpus? Va a plantear un amparo porque considera que el fiscal Pérez no está siendo imparcial. Tomemos nota. El cuestionamiento es la imparcialidad del fiscal. ¿El fiscal puede ser imparcial? Sí, pero no estamos hablando de un mismo tipo de imparcialidad cuando hablamos de la imparcialidad de un juez o jueza que la de un fiscal o una fiscal. Me explico mejor. Cuando se habla del concepto de imparcialidad, lo que se busca es que la autoridad no esté involucrada en la situación que llevan a ir a las partes a pronunciarse frente a él. Por eso es imparcial, sin parte. No estoy ni con Denis ni con Milagros. Y además, imparcialidad implica actuar de manera objetiva, de manera clara, para que el día de mañana el resultado de la controversia entre Denis y Milagros no me vaya a favorecer. De repente no estoy involucrado ahorita, pero hay una perspectiva, una proyección que me favorezca después o favorezca a alguien que es familiar mío, amigo, amiga mía. Entonces, todo ese escenario tiene mi país. ¿Y por qué hay que ser claros en eso? Porque
Al fiscal no se le puede pedir que no tenga vinculación con una de las partes. El fiscal investiga y plantea la posibilidad de una acusación en el sistema que tenemos hasta ahora, si no lo modifica, en el Perú, el clásico sistema acusatorio, y lo que vamos a tener es la denuncia del Ministerio Público planteada ante un juez o una jueza que va a hacer una evaluación sobre control de acusación, y allí es donde comenzamos a trabajar la parte jurisdiccional del asunto, si es que le da cabida el juez o la jueza correspondiente. Si no le da cabida, sobreseimiento y eso va al archivo. ¿Qué pasa aquí? Ore considera que no ha sido imparcial. Ore no habla en algún caso de independencia, y eso hay que tenerlo claro. Ore va a un juzgado constitucional de Lima, si mal no recuerdo el primero, y en el primer juzgado le dice, ¿sabe qué, señor? Esto es rechazo liminal. No centramos ni siquiera a discutir sobre el objetivo, el contenido, la finalidad, aquello que mal se llama de fondo, no. Ya sobre este tema hay una posición fijada, ya sobre este tema el fiscal está en el ejercicio regular de sus funciones, entonces, si está en el ejercicio regular de funciones, recordemos lo que dice el Código Procesal Constitucional, el antiguo y el autodenominado nuevo frente a esto. Si yo estoy en el ejercicio regular de mis funciones, no violo derechos. Ergo, considera este juzgado entonces que aquí no ha habido violación de derechos. Pereza cumplió con su trabajo. Ya está. Va esto a segunda instancia o segundo grado. Va a una sala, no recuerdo la cuarta, constitucional de Lima. La sala se ratifica en lo señalado por el juzgado correspondiente. Y ahí es donde vamos, porque en el caso peruano, solamente cuando se le niega un amparo, se le niega un habeas corpus, se le niega un habeas data, se le niega un proceso de cumplimiento. Para los que son de fuera, proceso de cumplimiento es una suerte de primo hermano del mandamus que tienen los norteamericanos. O en estos casos, solo si tengo el improcedente, el infundada, es difícil ya a esta altura ser inadmisible. Cuando me rechazan en el Poder Judicial es que recién puedo ir si soy demandante, es que puedo ir al Tribunal Constitucional. Por el demandante se lo habían rechazado en dos coberturas del tribunal y el caso del Poder Judicial, entonces el caso llega al tribunal. Y cuando llega al tribunal, lo primero que hace el tribunal es, vamos a entrar a evaluar si es que cabe hablar de imparcialidad del fiscal. Basta con leer la ley orgánica del Ministerio Público o con leer el numeral 12 de las directrices sobre la función de los fiscales de la Organización de Naciones Unidas para saber que los fiscales tienen que ser imparciales. Pero claro, su imparcialidad no es la misma que la de un juez o una jueza, porque son los representantes de la legalidad, porque son los representantes del interés público, porque son los representantes de los sectores más vulnerables a los cuales hay que proteger. El tribunal comienza considerando que todo lo que se ha dicho en primer y segundo grado en el Poder Judicial no va. No estoy de acuerdo con las improcedencias, admito a trámite la demanda y me voy a poner a decir, este no es un problema de imparcialidad, este es un problema de independencia, concepto que mencioné al principio y no voy a mencionar más en el resto del fallo, y es un problema de objetividad.
y va a agarrar, no digo coger, porque la palabra coger en algunos países, que no es el Perú, tiene una connotación que no es propia para una conferencia, pues prefiero hablar de agarrar, tomar, hacerse de. Y como aquí esto nos van a escuchar en varias partes del mundo, hay que irse con cuidado, ¿no? ¿Y qué hace, pues, en estos casos el tribunal? Bueno, toma una sentencia en la cual yo fui ponente, pero toma del fundamento del 15 al 17, donde se dice lo que me reafirmo hasta hoy. Si hay que pedir independencia al Ministerio Público, hay que pedirle objetividad al juez, al fiscal, porque la opción del fiscal de ser imparcial no implica que sea, valga la redundancia, no tenga carga subjetiva para favorecer a alguna de las partes hoy o para pensar en cómo favorecerse después él o su entorno en en ese tenor hay que entender la imparcialidad. Es más, a eso sí no lo citan, y más abajito en esa sentencia, en la cual yo fui ponente, se dice, por si acaso, cuando hablamos de imparcialidad del juez, no es la misma imparcialidad de que hablamos en la imparcialidad de los fiscales. Comienza entonces el tribunal a, primero ya, ha descartado el pronunciamiento del primer juzgado especializado inconstitucional, ha descartado la apelación que confirmaba ese pronunciamiento de la, me corrijo, segunda sala, no cuarta sala, segunda sala constitucional. Si alguien quiere las fechas, aquí van, 22 de enero del 2019, que fue el pronunciamiento de primer grado, 13 de noviembre de 2019, pronunciamiento de segundo grado. El tribunal ya en el año 2021, en febrero, 16 de febrero de 2021, nulas estas actuaciones de estas dos instancias o grados judiciales, admite el 27 de julio, y aquí comienzan las cosas raras, ¿no? Yo he estado 8 años en el Tribunal Constitucional y nunca me enteré que el tribunal trabajase en 27 de julio. Que por cierto, en el país, que es el segundo país con más feriados del mundo, que es el Perú, normalmente el sector público no trabaja el 27 de julio. ¿Por qué? Porque el día siguiente es el día de la independencia del Perú. Y es más, el subsiguiente también es feriado, donde se hace la parada cívico-militar en la capital del estado peruano, pero en todas las ciudades de cierta importancia. ¿Cómo sacaron esta admisión? Les aseguro que no fue en la sala que yo integraba. Estas son estas cuestiones que quedan para averiguar en el futuro. Entonces, admito, señalo que la discusión va a ser sobre independencia y objetividad, y entro a analizar la cuestión específica de la actuación de Pérez cuando entra al estudio de Orell. Y ahí hay un problema, pues. Pérez en esta causa también se ha ofrecido como testigo. Como yo lo hubiera cambiado, si me piden opinión. No lo hubiera puesto a que haga esta diligencia, hubiera puesto otro, porque ahí entra el cuestionamiento si yo voy a ser testigo. Los testigos siempre son testigos o convocados por el juzgado o la sala, o testigos de parte, y si son testigos de parte, precisamente tienen una visión de las cosas. El testigo no debiera ser nunca la persona que sea el titular de una diligencia de investigación. Aquí fue. Y como no había un protocolo,
Bueno, el señor Pérez hizo la diligencia como buenamente entendió que se tenía que hacer y la actual composición del tribunal, no la nuestra, señala que no ha habido objetividad en la actuación. Y no solamente señala eso, establece doctrina jurisprudencial. ¿Qué es esto? Doctrina jurisprudencial se llama en el Perú cuando el Tribunal Constitucional o una alta corte, pero estamos hablando en este caso el Tribunal Constitucional, no va a fijar reglas como haría en un precedente, sino va a establecer los alcances de un concepto jurídico. Tenemos varias de estas experiencias en el Tribunal Constitucional. En el Perú, mucha gente creía que el habeas corpus era solamente la consecuencia que yo podía plantear cuando había una detención arbitraria. No, señores, hay hasta 9 subtipos de habeas corpus. Y para explicar eso, viene la sentencia Eleodina Aponte, que es doctrina jurisprudencial. La sentencia nos dice, momentito, cuando hablamos de allanamiento, hablamos de este supuesto, de este supuesto, de este supuesto, de este supuesto, hasta el noveno supuesto. ¿Qué se hace en la sentencia de Arsenio? Se va a establecer doctrina jurisprudencial. De aquí en adelante, todos los allanamientos, si se van a hacer a estudios de abogados, tienen que seguir las pautas escritas en las. No entro más en detalle en la sentencia porque la evaluación es el estado de la cuestión en el tema cócteles, pero la sentencia es fundamental para entender el problema concreto. ¿Qué más dice la sentencia? Para ir rápido. Nulidad de la resolución que había dictado Belabarda, diciendo que Pérez había actuado bien y que no tenía por qué apartarse. Se ordena que la actuación fiscal tiene que retrotraerse hasta el momento que se dio la actuación de Pérez, que no hay en el comportamiento de Arsenio Oré obstrucción a la justicia alguna, que más bien hay un problema de falta de objetividad del fiscal, y se anulan todas las actuaciones que hizo Pérez, vinculadas precisamente con la imputación que Pérez manejaba de obstrucción a la justicia, porque supuestamente en el estudio Ore Guardia se guardaban documentos que son parte de el acervo que tiene un abogado, un cliente, y que pueden significar en algunas cosas orientaciones extrañas, por no decir irregulares y antijurídicas que le proponen algunos abogados y abogadas a sus clientes. No estoy diciendo que este sea el caso. La conclusión que llega el tribunal, y claro, uno conoce las sentencias, pero no conoce el detalle de todos los actuados, es un expediente de varios tomos. Aquí lo que se le va a decir, ¿sabe qué? No encuentro que el señor Oré haya cometido obstrucción a la justicia. La diligencia es nula. Si quieren investigarlo, hagan de nuevo la diligencia, pero la hacen bajo las pautas que estoy planteando. Y esas pautas, y ahí está lo curioso, se van a aplicar no hacia futuro, se aplican al caso Oré Guardia. Pregunta, ¿cómo iba a saber el fiscal Pérez en el año, a fines del año 2018, que iba a haber unos parámetros, un protocolo, una pauta obligatoria para entender un allanamiento de estudios de fiscales que se dé en el 2024? Hasta donde yo conozco, ninguna fiscal y ningún fiscal tiene bola de cristal para predecir el futuro, ¿no? Sospecho que no.
Yo creo que lo más conveniente, siendo interesante lo que plantea el mismo tribunal como pautas a seguir, yo creo que es bien discutible plantear eso para resolver el caso específico y no como para plantearlo como, por algo es doctrina jurisprudencial, es el conocimiento de los jueces para cómo entender instituciones jurídicas, pues aplicarlo a partir de 2024. No se quiso hacer eso. Se aplicó y eso va a tener consecuencias muy importantes. Que, para decirlo también rápido, hay votos aquí, en este caso hay un voto singular y hay fundamentos de voto. Lo que otros países llaman la idea de el voto particular concurrente, estoy de acuerdo con la decisión en el fondo, pero tengo mis discrepancias. Y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la decisión, y ese es el voto que sería el voto particular discrepante. Acá lo llamamos voto singular y al concurrente se le llama fundamento. Hay una idea importante en la resolución del tribunal que es la idea del secreto profesional. Y esa idea es desarrollada por el magistrado Hernández en su voto particular y para eso toma una sentencia de la Corte Interamericana, que por cierto está referida a personal médico, es el secreto de los médicos y no de los abogados. Curioso, porque este tribunal se opone a cumplir sentencias de la Corte Interamericana. Y sin embargo, el magistrado Hernández, al cual no, es el único de los actuales la actual composición del tribunal que no conozco, respeto muchísimo, toma un argumento de una sentencia de una corte cuyo fallo no está dispuesto a cumplir. Y además hace referencia al caso español. Bueno, el caso que estamos diciendo era un caso peruano de la Corte Interamericana, el caso del médico Pollo contra Perú, aquel médico que dice que lo obligaron a atender y curar y salvar de problemas médicos que tenían a terroristas. Condenan al Estado peruano porque el médico tiene que cumplir con ciertos deberes y entre ellos hay un secreto profesional. Ya, bueno, entonces lo aplica. Quien no cree en las sentencias de la Corte lo aplica de un espacio médico a un espacio del secreto profesional de los abogados. Y además cita una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rodríguez Ravelo contra España, ¿ya? Donde allí se va a marcar que hay ciertas pautas para poder determinar si hacemos una prisión como un elemento, una prisión preventiva, como un elemento a manejar para poder hacer una mejor investigación del delito. Muy interesante. Pero nosotros hemos suscrito el tratado que nos obliga a los parámetros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que yo sepa, no. Lo resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha convertido en costumbre pública internacional, lo que conocemos con el nombre de Jus Cogens. Que yo sepa, no. Es una opinión interesante. Muchas veces las opiniones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han terminado andando a la Corte y algunos tribunales constitucionales, pero a modo de referente. No es de aplicación vinculante. Vinculante son, si hemos suscrito el protocolo que habilita la actuación de la Corte Interamericana, vinculantes son las sentencias de la Corte Interamericana. Ese es lo vinculante. El magistrado Domínguez también hace un voto fundamento de voto, voto particular concurrente, y se fija básicamente en que la decisión de Vela, o sea,
jefe de Pérez, para decir Pérez actuó bien, Pérez no violó ninguna norma, tomó un comportamiento correcto, hacer el allanamiento del estudio de guardia tal como lo hizo. Básicamente, Helder lo que va a señalar es que no, Vela no justificó su decisión, no evalúa en detalle el pronunciamiento de fiscal Pelabarra. Solo hay un voto singular del magistrado Manuel Monteagudo, que va a anotar dos cosas con la cual una estoy de acuerdo y otra creo que es muy opinable. La primera con la cual estoy de acuerdo es que el que Pérez haya conocido del caso Lavallato en conjunto y el asunto Cocteles en particular con anticipación, no lo hace, no lo descalifica, no lo convierte en un tipo parcial. Claro. La, 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 la parcialidad se demuestra, o por lo menos se demuestra la apariencia, el mismo tribunal lo dice en esta sentencia, la apariencia de imparcialidad de los jueces se proyecta una apariencia de objetividad que tienen que tener los jueces. Pero eso tiene que o acreditarse o haber indicios razonables de que ocurre. Completamente de acuerdo con Monteagudo ahí. Lo que es más discutible en Monteagudo es cuando él se opone a las pautas de doctrina jurisprudencial, a decir cómo tiene que hacer un allanamiento, porque dice, nadie se lo pidió eso al tribunal. El tribunal saca como mago de una carta que no estaba allí presente y la pone sobre la mesa. Eso no había sido ni contradicho ni por Orell, ni en ningún momento ni en el juzgado, el primero, constitucional de Lima, ni en la sala, la segunda constitucional de Lima. Tiene razón, pero también se puede discutir esa razón. ¿Sí? Porque como bien sabemos, existe el principio iura non curia, que en el ámbito de lo procesal constitucional, sobre todo si leemos literatura mexicana sobre el amparo, le llaman suplencia de queja deficiente. Lo digo por quien tenga lecturas distintas para que no confundamos conceptos. Si el juez es el que conoce el derecho y esto es una oportunidad a pronunciarse, puede gustarme o no, pero no está prohibido que un juez constitucional, y menos un tribunal constitucional, tome una situación en particular para dar pautas. Lo que yo sí creo que es inconveniente es que pautas dadas en el 2024 se le apliquen en un caso de fines del 2018 que no tenía el fiscal, sea Pérez, González o Vargas, tenga idea de lo que se está hablando. Pero así se hizo. Y esto ha tenido consecuencias bastante notorias en el caso Cocteles. Ahí voy llegando, voy llegando, voy llegando. Para que no se me desesperen los que ya consideren que estoy hablando demasiado. No, es que el tema es complejo y tiene que ser tocado con cierto detalle. Y eso no les estoy contando todo el detalle de Arsenio Boré, no les estoy contando todo el detalle de las investigaciones de Odebrecht, porque si no tendrían que programarme así como las trilogías que ahora hay en el cine, los amigos de Derecho en Línea, y no podremos abusar ni de ellos ni de los que nos están siguiendo o los que nos van a seguir. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo el estudio de guardia, pero también tengo abogados del estudio Arsenio Guardia que están defendiendo a varios de los implicados en el caso Cocteles, la consecuencia natural es que la señora Loza y otros abogados
que también defienden que en el caso Cocteles, a cuyos despachos se ha hecho el mismo fiscal Pérez su intervención, diga, nula la actuación de Pérez en este tema. Se cae entonces el cargo de obstrucción a la justicia. Y claro, lo ha dicho el tribunal, sentencia polémica, pero es pronunciamiento del tribunal, entonces a la jueza que está viendo el caso, la jueza Juana Caballero, no le queda casi otra cosa que excluir del proceso. No en todos los cargos, pero sí en el cargo de delito de obstrucción a la justicia, excluir a Keiko Fujimori y a gente de su entorno más cercano, Vicente Vicente Checa, Pierre Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama, Tanaka, José Klimper, Adriana Tarazona, Ítalo Pachas y probablemente lo más significativo, al partido Fuerza Popular, el partido de la señora Fujimori. Esta decisión, sin duda, ha sido operada por el fiscal Pérez y se tendrán ya que entender en el Poder Judicial, ya en segunda instancia o grado de este tema, y seguramente quien saldrá al frente ahí será el fiscal, el mismo fiscal de la Barba, a la sala que este caso lleva. Pero vas con una sentencia al Tribunal Constitucional diciéndonos cómo tenemos que hacer los allanamientos y aplicándolos a una situación que es sustancialmente igual, porque Pérez hacía los allanamientos a los estudios de la misma manera, no es que tuviera una predilección por hacerlo de una forma en el estudio de guardia y los hacía en otros estudios, es bien difícil considerar que la sala revierta la decisión tomada por el juzgado. ¿Y esto qué significa? Esto significa que todas las diligencias que se hicieron se retrotraen por lo menos hasta enero del año 2019, por no decir fechas anteriores donde se hicieron los diferentes allanamientos de distintos estudios en la ciudad de Lima. Y las penas para algunos de estos delitos ya habrían prescrito. Hacemos la diligencia. Sí, claro, pero si al señor o la señora está implicado en esto, le estoy pidiendo 6 años por esta situación, ya estamos en el 24, la diligencia se hizo en el 18, la resolución en el 19. O ha prescrito la posibilidad de seguir el caso, o está por prescribir. Y además, esto debilita significativamente a los otros dos cargos que se plantean, las otras dos imputaciones que se plantean. La primera es que Fuerza Popular como partido a la cabeza de Keiko Fujimori Iguchi se constituía en una organización criminal. Este concepto, manejado por la dogmática penal, en el Perú no fue muy cuidadosamente tratado, pero hemos planteado un remedio que es peor que la enfermedad. Había sido planteado de manera muy amplia, había sido planteado de manera en la cual juntabas 3 personas que estaban haciendo una actividad delictiva más o menos sostenida y allí ya tenías una organización criminal. O sea, hubo, lamentablemente, algunas interpretaciones forzadas al respecto. El caso más notorio, más notable, es el del expresidente Kuczynski, que se dice que es la cabeza de una organización criminal. ¿Y quiénes eran las 3 personas de la organización criminal? Él, su chofer y su empleada del hogar.
¿Por qué? Porque el chofer era el que llevaba, Kuczynski es una persona de más de 80 años, no salía de su casa mucho, iba a Palacio de Gobierno, sí, tenemos la historia pintoresca que al principio de su gobierno hacía que en el patio del Palacio de Gobierno él se ponía un buzo, una ropa deportiva y hacía que todos sus ministros se pongan a hacer ejercicios, los secretarios, como si en otro país. Pues no, nada, no está en condiciones. Mm, No es precisamente, pues, el adalid del ejercicio físico, ¿no? Ya no estaba en condiciones de salir y quien cobraba los cheques, coordinaba para la recepción supuestamente, el dinero, todo está en proceso, pues lo habló supuestamente, la presunción de inocencia siempre hay que respetarla. Parece un poco forzado hablar que hay una organización criminal, pero el remedio es peor que la enfermedad. Se modifica la norma que estaba vigente en ese momento, estableciéndose la ley 32.108 que va a cambiar el Código Penal y va a introducir modificaciones importantes en muchos aspectos, pero solamente me voy a dedicar, y aquí lo tengo para no ser infiel con la norma, para no me digan, oiga, oiga, usted te está diciendo algo que la norma no dice, no, me voy a la norma. En el segundo numeral del artículo 317, que habla de organización criminal, dice que se considera organización criminal a todo grupo que con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves sancionados con pena mayor de 6 años, con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor. ¿Qué es esto de la cadena de valor? ¿Quién genera el producto, el bien o el servicio? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo usa? ¿Quién lo consume? Una organización criminal, en el entendimiento de esto, todo ese proceso lo sigue. O una cadena de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí ya hay más requisitos para ser una organización criminal, ¿no? Estructura compleja, capacidad operativa, con lo cual Cristian, su chofer y su trabajador del hogar parecen no ser una estructura compleja, ¿no? Se complica la comprensión del concepto. Y después, cuando hace la modificación ya no del Código Penal, sino de la ley contra el crimen organizado, que como lo he dicho, ya parece más una ley por el crimen organizado, con todo respeto a los señores congresistas y a las señoras congresistas, dice en el nuevo artículo 2, numeral 1, inciso A, organización criminal es el grupo con estructura compleja, estructura determinada, mayor operativa, compuesto por tres personas, lo mismo que acabamos de ver. Entonces, ya no todos los conjuntos de personas que en su... Y esto es recientito, ¿ah? Esto es 7 de agosto del 2024, ratificando la decisión que tomó el Congreso el mes de julio, el 9 de julio del 2024. La pasan para la promulgación de esta ley de la Presidenta de la República. La Presidenta de la República no dice que sí, no dice que no, no dice nada. Y cuando no hay pronunciamiento o no se está de acuerdo con el pronunciamiento de la Presidencia de la República, el Congreso, que en el caso peruano, como sabemos, todavía es unicameral, puede promulgar la norma ellos mismos. Y eso es lo que hace
la nueva mesa directiva con el señor Sarguana y que es el actual presidente del Congreso, y con la señora Patricia Juárez, que es la primera vicepresidenta. O sea, estamos hablando de anteayer, pero con efectos directos sobre este caso, porque acá no se ha puesto vacatio legis. Entonces, y como todos sabemos, las normas de carácter procesal o procedimental son de aplicación inmediata. ¿Qué tiene que ver esto con el caso Cóctel? La organización para recibir este dinero encaja en los actuales parámetros de organización criminal. ¿Se puede decir con la lógica de la norma actual que un partido político, en este caso Fuerza Popular, es una organización criminal? Ojo, ojo, para los que han estado viendo televisión, en algunos canales de televisión, de señal abierta incluso, no estoy hablando de señal de cable, se ha pasado parte del proceso del señor Cerrón, de los hermanos Cerrón, que son el jefe y el representante más importante en el Congreso del Partido Perú Libre. ¿Cuál ha sido parte de la discusión en ese caso? El alegato ha sido que un partido político no puede ser una organización criminal. Lo que se ha hecho en ese caso, porque Cerrón Vladimir está fugado, el presidente de Perú Libre está fugado, con razón, sin razón, yo no me voy a meter en esa discusión, eso es una discusión de penalistas, no es una discusión de gente que hace derecho constitucional administrativo como yo. A lo que se ve, como está fugado, hay peligro de fuga, entonces ya no pasamos a una comparecencia, sino le han planteado una prisión preventiva por delitos. Pero lo que no queda claro es cuál va a ser la posición de la señora Caballero, la jueza Caballero en este caso concreto. Si va a considerar que Fuerza Popular, que en ese momento fue el nombre de Fuerza 2011, es una organización criminal o no. Y si la señora Keiko Fujimori y si los otros señores a los cuales se les ha sacado del cargo de obstrucción a la justicia son parte de una organización criminal o no. El concepto se ha vuelto más rígido y es muchísimo más complicado en ese escenario considerar que un partido político es una organización criminal, es muchísimo más delicado considerar que integrantes de ese partido político o simpatizantes de ese partido político sean parte de una organización criminal. Sobre todo por un elemento que voy a mencionar después. ¿Cuál es el otro cargo que se hace? La otra imputación que se formula dentro del contexto del caso Corteles, y con esto ya voy a terminar. Se habla de lavado de activos. Como todos sabemos, el lavado de activos es, tengo dinero, tengo ya no necesariamente monedas, puede ser manera de acumular riqueza, a la cual se le van a explicar, no, se han obtenido de manera ilícita, sin cumplir los parámetros del derecho, delictivamente, para decirlo con claridad, y yo obtuve dinero en narcotráfico, yo obtuve dinero en la minería ilegal, yo obtuve dinero del contrabando, de lo que fuera, y que esa plata no aparezca como parte de contrabando, la minería ilegal o el narcotráfico o cualquier otro delito, me creo un espacio, me creo una actividad para justificar que tengo esos ingresos. Eso se llama lavado de activos. Pero ¿eso qué presupone?
la existencia de un delito fuente que yo haya hecho contra, que yo haya hecho narcotráfico, que yo haya hecho minería ilegal, por ejemplo. Pequeño problema. En las elecciones de 2011, el que un partido político recibiera dinero y no lo registrara, solo tenía una sanción administrativa de los organismos electorales. Es después de esta situación, cuando se dan cuenta del escándalo de Odebrecht, que se aprueba en el Congreso incluirlo a esta situación de dinero donado y no registrado como lavado de activos. Estaríamos entonces hablando de una situación que no tiene delito fuente, y si no tiene delito fuente, ¿puede hablarse de lavado de activos? ¿Puede aplicarse retroactivamente la consideración de que esto es un delito? Son parte, volviendo al tema anterior, de una organización criminal, aquel ciudadano o ciudadana, nuestra amiga Milagros, cree en Keiko Fujimori, tiene un póster de Keiko Fujimori en su casa, sale a correr firmas cuando Keiko Fujimori se postula algo. Todos sus trajes son de color naranja, que es el color que identifica al partido de la señora Fujimori. Y por eso junta su dinerito y lo pone en la campaña. ¿Tiene ella culpa de que el partido no lo haya registrado? Ergo, ¿la podemos incluir como parte de los que pueden ser sancionados en el caso Cocteles? Lo cierto es que después de la decisión del tribunal en el caso Arsenio Aure Guardia, la fundamentación del caso Cocteles queda seriamente debilitada. Yo sí creo que es un comportamiento reprochable recibir dinero y no registrarlo, y sobre todo cuando ya a esa altura del partido, para decirlo en términos deportivos, ya más o menos todo el mundo tenía una idea de que era Odebrecht. Claro, cuando llegó el representante de Odebrecht al Perú, el señor Barata, creo que la sacó Barata porque hay otro elemento además. El presidente del Brasil, José Ignacio de la Silva, conocido más como Lula, estuvo implicado en sobornos o hechos planteados por Odebrecht. Es más, estuvo en la cárcel. Y después que lo indultan, se presenta nuevamente como candidato a la presidencia de la República y hoy es el presidente de la República del Brasil. Una de las primeras acciones que se ha hecho durante su gobierno, ¿cuál ha sido? El de blindar, para decirlo de la manera más clara posible, a todo el esquema Odebrecht, que ya por cierto la empresa ya no se llama así, tiene otro nombre. Blindar. Con lo cual, a pesar de que se firmó un convenio, para muchos discutido y discutible, pero firmado está, se firmó un convenio entre el Estado peruano, representado por sus fiscales, básicamente, y la empresa Odebrecht, de que tenía que facilitar información. Si el gobierno brasileño dice ya no están obligados a cumplir con los de fuera, solamente cumplen con dar información a los de dentro, ¿va a venir el señor Barata para testificar? No creo, ¿no? En fin, y con esto termino. Le había avisado yo a Cristian que esto iba a durar un poquito más de una hora, y eso es lo que he hecho. Con cargo a preguntas que puedan formularse. Es un caso polémico. Yo entiendo que
para algunos el vaso esté medio lleno y para otros esté medio vacío. Pero hay conductas que son reprobables. Yo creo que recibir dinero de una empresa y no registrarlo, aun cuando la empresa sea una empresa impecable, intachable, no es una buena práctica. Pero para yo hablar de lavado de activos, tengo que tener un delito fuente. Yo creo que hay organizaciones que pueden tener fachada de comportarse de manera conforme a derecho, pero que pueden disfrazar actividades criminales. No estoy diciendo que Fuerza Popular lo sea. Eso le tocará a los jueces que ven el caso determinado. Pero con esta modificación reciente de lo que se entiende por organización criminal, digamos que los requisitos para que algo caiga dentro de una organización criminal o yo sea considerado integrante de una organización criminal se ponen más complejos, ¿no? Y ya hemos visto que al partido Fuerza Popular y que a Keiko Fujimori y a varios integrantes, digamos, del núcleo duro de ese partido, se les ha absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Pronóstico reservado. ¿Qué puede pasar con este caso? Lo cierto es que si subsiste, buena parte de los elementos que lo van a manejar están puestos en controversia y siendo tantos y tantas las personas que están imputadas, no condenadas, imputadas, determinadas responsabilidades que se consideran delictivas, no es un caso que se vaya a resolver mañana. Conociendo la dinámica de los procesos complejos, esto no baja de 3 años, con suerte, para llegar posiblemente a la conclusión de que no hubo obstrucción a la justicia, no hubo organización criminal y no hubo lavado de activos, porque aunque pueda parecernos reprochable, reprobable el comportamiento que han tenido los involucrados, o por lo menos algunos y algunas de los involucrados. Probablemente, si me tienen tanta paciencia los amigos de Derecho en Línea, tengamos que volver a conversar sobre este tema en el futuro. Esto es de lo que quede en continuar. Lo cierto es que yo voy a recordar una trilogía que vi de niño y que después le han hecho 2, 3, 4 partes, o sea, 3 o 4 trilogías, que es la de la Guerra de las Galaxias, para que vean cómo hay que actualizarse, ¿no? En la primera trilogía, los buenos ganan en la primera parte, ¿no? Pero en la segunda parte, que es el Imperio contraataca, los buenos pierden. Al personaje Han Solo lo petrifica. Al personaje Luke Skywalker descubre que su padre se ha pasado al lado oscuro de la fuerza y le corta la mano. Vamos, qué final tan trágico, ¿no? Ya, tiene que venir la tercera parte y ahí se gana. No digo que el caso Cocteles esté en la segunda parte de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, pero sin duda no es hoy un caso tan fuerte como inicialmente lo planteó la acusación fiscal. Y ya veremos cuál es el desempeño de los jueces y las juezas que tengan que ver con esto. Porque, no, y con esto ya sí definitivamente cierro, no descuidemos
que cualquier juez del país, cualquier jueza del país, si considera que una norma es inconstitucional, la pueden aplicar para su caso concreto, contra el difuso. Segunda parte del artículo 138 de la Constitución. Y que nosotros en el Tribunal Constitucional en su momento, siguiendo el famoso caso Profa, hemos dicho que Profa es el programa de formación de aspirantes de nuestra escuela judicial que llamamos Academia de la Magistratura. Que en el caso Profa se ha dicho que el control de constitucionalidad encierra un control de convencionalidad, que la Constitución tiene que entenderse de acuerdo con los tratados que el país haya celebrado, pacta sunt servanda, artículo 14 de el Tratado de los Tratados, la Convención de Viena, no podemos oponer derecho interno para nuestras obligaciones internacionales, e incluso el cumplimiento de lo que es jus cogens. Costumbre pública internacional, que la hayamos aprobado o no, todos la siguen y no puede un sujeto de derecho internacional ignorarla. Vamos a ver, pues, qué hacen los jueces. Vamos a ver si los jueces consideran que estas leyes que han marcado lo que se entiende por allanamiento, que estas leyes que incluso alguna ha recortado el tiempo de colaboración eficaz, que esta sentencia no es doctrina jurisprudencial, pero no está escrita en piedra. Una jueza puede aportarse razonablemente, de manera justificada, muy justificada, de ese pronunciamiento, y no va a ir preso, no lo van a votar. Tiene que haber indicios más que razonables de la comisión de un delito para que un juez, por su pronunciamiento, vaya preso, porque si no, todos los jueces, por cada caso que resuelven, hay una parte que pierde y una parte que gana, y la parte que pierde, pues estaría denunciando al juez. Continuará. Esto todavía no ha terminado. Y seguramente, con la gentileza de ustedes, al escucharnos, con la gentileza de quienes nos escuchen después, y sobre todo con la gentileza de asociaciones como Derecho en Línea, probablemente podamos seguir haciendo el seguimiento. Seguir haciendo el seguimiento. Continuar con el seguimiento de lo que pueda pasar al respecto del caso. Muchas gracias. Lo dejo allí y quedo a la espera de responder cualquier pregunta que se me quiera formular siempre y cuando Cristian, que es quien conduce, lo permita. Con todo gusto, estimado doctor Eloy Andrés. Excelente ponencia brindada referente a cómo queda ahora el caso Cócteles. Ha respondido. Con su venia, estimado doctor, damos acceso a la comunidad jurídica. A levantar la manito si tienen alguna ¿No duda, algún viste una vacío mano legal. levantada ya, y querido Cristian? La mano de Milagros estaba Milagros. levantada. Milagros Santa Cruz, sí. Excelente, le damos acceso a Milagros. Nos confirma, por favor. Muy bien, le estamos dando acceso a Milagros. Muy bien, mientras vas, Milagros, ¿nos confirmas? Sí, solamente queríamos, o bueno, creo que hablamos por todos los que escuchamos la ponencia, que agradecemos bastante la perspectiva y la explicación del doctor. Fue totalmente gratificante. Bueno, le agradezco a Milagros, agradezco también a Sergio y a otros más que han mandado mensajes, agradeciendo la ponencia. Nosotros siempre tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para explicar las cosas con la mayor objetividad posible. Creo que hay otra mano levantada, querido Cristian. Excelente, Peter, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Por lo menos yo lo escucho, Pico. Doctor, qué magnífico volver a escucharlo. Siempre lo escucho gracias al derecho en línea, ¿no? Que tenemos acá la oportunidad de escucharlo gratuitamente. Quisiera hacerle una pregunta, ¿no? Para mí, este Tribunal Constitucional actual
es penosamente, no sé, me siento bien defraudado como ciudadano y estudiante de Derecho, doctor, porque como usted lo ha expresado, ¿no? Está ratificando normas totalmente inconstitucionales. Y mi pregunta sería, si después de esto, como usted lo ha mencionado, tenemos, ¿no? Acuerdos internacionales ratificados por los magistrados del Perú, eh, estas normas inconstitucionales que están siendo confirmadas de manera ilegal, lo podría mencionar, ¿no? Será merecedores de sanciones en el lapso del transcurso del tiempo, cuando ya dejen de ser magistrados del Tribunal Constitucional, doctor. Eso sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Qué magnífica exposición, doctor. Bueno, muy generoso por el comentario en mi exposición, pero me plantea una pregunta que casi es una exposición nueva. Voy a tratar de ser breve, ¿ya? Porque la pregunta encierra varias preguntas, en realidad. No voy a hacer un juicio de valor sobre el comportamiento de los nuevos integrantes del tribunal. Yo he estado allí durante casi 8 años, he tenido que hacer 80.000 sentencias, según me han dicho, y claro, no soy el dueño de la verdad, me puedo haber equivocado en varios casos, o por lo menos mi opinión ser discutible. Tan discutible fue mi opinión en algún caso que nos plantearon una acusación constitucional y es la Corte Interamericana la que dice el tribunal tiene la razón. Probablemente parte del público era muy jóvenes y no se acuerdan del caso Frontón, o la discusión del caso Frontón. Yo sí, porque estaban planteando 10 años de inhabilitación para la función pública y se manejaba una denuncia por prevaricato por 3 años de cárcel efectiva. No es fácil ser juez. Ahora, si ya entramos un poco más en detalle, soy amigo, conozco a 6 de los 7 magistrados y algunos hoy considero un buen amigo, pero soy más amigo de la verdad. Y sí creo, Peter, que hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional en su composición actual que no se sostienen. ¿Qué pasó? Entonces, además, que hay experiencias frente a esto. Ahora no queremos cumplir con los fallos de la Corte Interamericana. Pero esa práctica no es nueva en el Perú, ¿eh? En los años 90, el Perú, el Estado peruano, decide apartarse unilateralmente del cumplimiento de las sentencias, son de diferente tipo, sentencias y resoluciones de diferente tipo, resoluciones de tipo cautelar, se llaman medidas provisionales cuando las dicta solamente el presidente o presidenta, en este momento es presidenta de la Corte, se llaman medidas cautelares cuando son del Pleno. Hay casos contenciosos, una persona lleva su caso a la comisión y se pelea con el Estado, X, Y o Z, que admitió la sentencia corte. Hay opiniones consultivas, no hay una situación concreta, sino un problema de interpretación para ver si algo es conforme a la Convención Americana, llamada también Pacto San José Costa Rica, y vamos a tocarle la puerta al tribunal, llamado Corte Interamericana, que es el llamado a interpretar los alcances de si algo es conforme a la Convención o no lo es. Cuando no quisimos cumplir, porque para desentenderse, Venezuela se ha desentendido, Trinidad y Tobago se han desentendido, tenemos que denunciar el tratado y después de un año de seguir todo el procedimiento, es que comienzan a no aplicárseme las sentencias de la Corte. Y el Perú no hizo eso, dijo, paro el partido acá, no voy a cumplir estas 3 sentencias. ¿Qué pasó? Cambió el gobierno y vino la OEA con la Corte Interamericana detrás y nos dijeron, tienen 3 sentencias que cumplir. Y tuvimos que cumplirlas. 3 magistrados la entonces composición del Tribunal Constitucional que habían sido separados de su cargo, fueron restituidos a un señor que había tomado
de origen israelí, pero había tomado nacionalidad peruana, siguiendo las pautas jurídicas previstas. El señor Barositcha era dueño de un canal. Ahora ya no lo es, ya vendió sus acciones, pero en fin, hasta donde tengo entendido ya no es el dueño del canal, pero era dueño de lo que el canal que en Lima se llama 2, pero en el resto del país se conoce como Frecuencia Latina. Este señor, con una norma de inferior grado, con una autoridad incompetente para eso, le quitan la nacionalidad peruana. ¿Y para qué? Porque la norma en ese momento de telecomunicaciones era muy clara. Los dueños de canales de señal abierta tienen que ser peruanos. Entonces, por eso le quitaron la nacionalidad. Ilche recuperó su canal de televisión y recibió una muy buena indemnización que tuvo que pagar nosotros, o sea, con nuestros impuestos, que tuvo que pagarla así. Y el tercer caso es el caso conocido como Castillo Petrucci y otros. 3 ciudadanos chilenos eran los que, para un grupo terrorista, que no Senderos, sino MRTA, para los más jóvenes, para ubicar, el que organizó la toma de la embajada de Japón en el Perú y tuvo rehenes durante varios tiempos a muchas personas, pues ese grupo, cuando no tenía cómo financiarse, recurrió a secuestrar personas y pedir dinero como respuesta. Y era Castillo Petrus, con una ciudadana chilena y con otro ciudadano chileno, los principales responsables. ¿Qué pasó? Los juzgan como si fuera un delito militar, militares sin rostro. Y todos y todas, por más que seamos los peores delincuentes, tenemos que ser juzgados con las diferentes garantías de un debido proceso, tanto en su dimensión material como en su dimensión formal. Pero no lo condena. Y nos hicimos cumplir, no lo hicieron cumplir. Igualito no lo hicieron. O sea, que eso de que me aparto, si no cumplo las pautas establecidas para apartarme, tarde o temprano me van a venir con las sentencias. Que el tribunal actual no quiera cumplir, eso no quiere decir que haya tenido el apoyo del presidente del Consejo de Ministros y la presidenta cuando no está cantando el gato ronrón, este, no es óbice para que no es supuesto ni presupuesto para que después se vaya a juzgar por la misma situación. A las personas o se cumpla la sentencia que dicta la Corte, o los pasos que están dando. Dos, obviamente, todo alto funcionario, de acuerdo con los artículos 99 y sobre todo 100 de la Carta de 1993, en el Perú, es pasible de una acusación constitucional, de que se pueda revisar si cometió delitos de función o cometió infracciones a la justicia. Y eso te corretea durante el tiempo que tienes el cargo y hasta 5 años después. Se lo dice alguien que está todavía en la relación de ese artículo 100. Porque en ese artículo 100 está quien es presidenta o presidente de la República o lo fue hasta 5 años atrás. Quien es ministro o congresista o las otras altas autoridades que tienen rango de ministro congresista. Y entre ellos están los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo salí en junio del 22. Hasta junio del 27 me pueden plantear una acusación constitucional. Y si la pregunta de Peter es, ¿puede haber un mecanismo cuando dejen las funciones si alguien considera que hay un delito de función, si alguien considera que hay una infracción constitucional en los actuales magistrados del tribunal y en una serie de altos funcionarios
que están enmarcados en este artículo de la Carta del 93, pues pueden plantearle una acusación. Y esa acusación constitucional puede tener dos efectos si es que no solo se admite a trámite, sino si se aprueba. Ponerte a disposición del fiscal de la nación o la fiscal de la nación para que vea si has cometido un delito común. Ya será el fiscal, se hará la acusación y los jueces correspondientes que verán el caso. O se te puede inhabilitar de la función pública, que quiere decir, no puedes trabajar para el Estado o cosas con el Estado hasta 10 años después del momento que haya el pronunciamiento público. Sinceramente deseo que eso no le pase a ningún alto funcionario o alta funcionaria, incluyendo los actuales miembros del Tribunal Constitucional, porque finalmente a una persona dejarlo 10 años, que ha trabajado siempre cosas con el Estado, dejarlo 10 años sin trabajar cosas con el Estado, casi matarlo en vida, ¿no? Pero que ese riesgo existe. Nadie sabe si un grupo de congresistas de ahora o de los que vengan, porque los magistrados del tribunal actuales han sido elegidos la mayoría en el 22 y uno hacia Hernández hacia fines del 23, o sea, tienen 5 años de cargo, que nunca son 5, porque no se pone de acuerdo el Congreso. Tema importante ahí a enfocar es el sistema de elección de magistrados. Recomiendo fervorosamente la tesis y el libro de Edward Cayotopa, magnífico trabajo para ver si realmente el sistema que tenemos de elección de magistrados es, del Tribunal Constitucional, es adecuado o no es adecuado. Y allí veremos, pues, veremos si, como dice Víctor, la gente considera que las decisiones del tribunal en su actual composición son inconstitucionales o inconvencionales, qué repercusiones tendrá para el Estado peruano y qué repercusiones tendrán para ellos, para los 6 magistrados y la magistrada que está. No sé. El control jurídico es un control en función a que yo determine que se han incumplido derechos, deberes, obligaciones. El control político es un control de oportunidad y de calidad. Yo creo en este momento que Peter no es un buen ministro. Y junto a mis votos en el Congreso y los saco. De repente es una estupenda persona, un santo de estampita, acólito de la iglesia de Sachapoyas. Igual, es una visión tomada por políticos que si viola derechos fundamentales podrá ser revisada pues en sede jurisdiccional. Pero mientras tanto te sacaron. No tengo bola de cristal, querido Peter, queridos amigos, queridas amigas, para saber qué va a pasar con algunas decisiones o qué efectos va a tener para el Estado peruano y para los actuales magistrados del tribunal algunas de sus decisiones. Que no comparto muchas de ellas, eso creo que ya es conocido e incluso lo hemos conversado en alguna invitación que me ha hecho Derecho Niño. O sea que no, esa posición ya, por lo menos en mi caso, ya está establecida. Y lo dejo allí. No sé si hay otra pregunta, querido Cristian. Excelente, muy buen doctor. Así es. Al parecer, le dice a Peter, gracias doctor por aclarar mis dudas. En esa venia, estimado doctor, si hay alguna duda, alguna palabra de elogios por parte de la comunidad jurídica, pueden levantar la manito o dejar por la casilla de comentarios. Bueno, yo agradezco desde ya los comentarios hechos y me imagino que por lo avanzada de la hora ya no van a haber más preguntas o van a ser trasladadas, como hemos hecho en otras ocasiones, a ustedes y me las harán llegar. Yo solamente me queda
había un cantante hace un tiempo que cuando terminaba un concierto y era reconocido por su público, a mí no me pidan cantar, yo soy un desastre para eso. Pero él decía, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. La frase de Pedro Vargas, ¿no? Bueno, yo les estoy muy agradecido, tanto a Derecho en Línea por la oportunidad de, de poder exponer, como a las personas que han asistido hasta el final, una jornada larga, en un día de semana, y a las personas que han preguntado, que han hecho preguntas muy interesantes, y también desde ya agradecido tanto al ilustre Colegio de Abogados de Sullana por su apoyo constante a ustedes, como a quienes tengan la paciencia de ver esta grabación en el futuro. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y hasta cualquier otra oportunidad.